Saludos amigos de Saleca TV y de seguidores de Ventana Cultural RD. En el programa anterior con nuestro amigo Franklin Mauricio Mercado Almonte, no puedo dejar a mi mamá nunca. Él dejó la pista encendida. Ya Franklin no necesita mayores presentación, es un académico, es un político, miembro de la Dirección Central de la Fuerza del Pueblo, profesor de varias asignaturas. ¿Cuáles son las asignaturas que tú impartes en la UAS? Bueno, tengo la oportunidad de impartir Derecho Constitucional, una materia fundamental para lo que somos como sociedad y como individuos, historia de la ciudad política, una de las mejores radiografías que tú puedes hacer desde el punto de vista histórico a la época contemporánea. Me fascina poder enseñar eso y dar una visión de la historia no usual, porque nosotros ahí enseñamos la historia desde un punto de vista que es elemental para saber qué historia puede ser y qué historia no puede ser, que es desde el punto de vista del poder. Bueno, también el derecho administrativo, entre otras materias. Bueno, Franklin, a mí me gustaría que tú en tu clase de historia de la ciudad política incorpores como texto de consulta una crónica que escribimos sobre el nacimiento de la Fuerza del Pueblo, que justamente la última parte del programa anterior que grabamos, hicimos mención de él, porque tú hacías algunas historias sobre por qué no te quedaste en el Partido de la Liberación Dominicana y ha venido a habilitar a la Fuerza del Pueblo. En ese libro de El nacimiento de la Fuerza del Pueblo, crónica de un proceso, corrobora muchas de esas cosas que tú dijiste. La campaña bestial contra Leonel, el maletín lleno de facturas. Eso fue algo, yo creo que debe de ser. El quirinazo, los juicios populares. Debe de ser uno de los planes arquitectónicos, políticos, de malicia política, más bien estructurado para destruir a un individuo y a una figura política. Pero déjeme decirle algo. Pero eso lo que demuestra es la fortaleza del liderazgo. Ahí vengo, déjeme decirle algo. Leonel Fernández. Hay una palabra que define totalmente a la figura de ese individuo. Aquí tanto el gobierno, siempre la oposición se trabaja para desmeritar a sus posibles contendientes o al que le ve más perfil, ¿verdad?, a ser el contendiente. Aquí antes se decía campaña sucia, ahora tiene muchos tipos de conceptos con la modernidad, pero nunca se había hecho tan despiadada ni a Peña, ni a Trujillo, ni a Balaguer, ni a nadie como se le hizo a Leonel, pero con la atenuante de que la atenuante y agravante de que fue desde su propio partido que él logró a que llegue al poder y desconociendo los esfuerzos y sacrificios que hizo y un plan para hacerlo añicos. Pero adivinen qué, Leonel como figura política se puede circunscribir a un concepto que le podríamos llamar la resiliencia política. ¿Cómo tú me explicas a mí que una persona que hace todo lo que tuvo que hacer para que alguien de su partido quedara en el gobierno, y no cualquiera, un tipo impopular, y no solamente en el 12, lo hizo también en el 16? También, sí, porque aportó al triunfo del 16, pero el del 12 fue más elemental, porque sin el 12 no hay 16, sí. Y no por el orden de los números, sino que había que ganar ahí obligado, porque esa era la desaparición total de lo que era Danilo como figura política, porque no iban a aguantar dos procesos, tres con el interno, pero dos procesos perdiendo de esa manera y de la magnitud que iba a perder, porque iba a perder por más de un 25%. Y hablando de perdedor, que también en el libro hay un capítulo que dice un problema, dos versiones, porque Temu y Danilo vendieron siempre la idea de que quienes propician que Leonel sea presidente en el 96 son ellos dos. Sin embargo, la verdad es que lo que decían las mediciones hacia lo externo es que
el que debía ser candidato era Leonel. O sea, porque era el hombre que tenía la simpatía. Aunque hacia lo interno ellos tenían la estructura, pero tú dijiste, ¿por qué él no fue como candidato a vicepresidente en el 94? Porque no quería verse como un perdedor. Perdón, Franklin. ¿Y por qué no fue como candidato en el 2004? Porque él sabía también que, bueno, que también lo digo en el libro, él dijo en un programa de Julito Jacín, que Julito Jacín le preguntó, ¿y por qué usted no vuelve a aspirar a ser candidato presidencial por su partido ahora en el 2004? Y él le dijo a Julito Jacín, nadie puede contra la percepción, y la percepción de este pueblo es que vuelva a ser presidente Leonel Fernández. Pero él decía que él no fue en el 2004 para apoyar a Leonel. No, él no fue en el 2004 porque las circunstancias políticas no le favorecían. Escuchen algo, en el 2003 sale el danilismo a recoger el país, y gran parte de gente que no era danilista, pero era de las estructuras del partido, explota la crisis, el mal gobierno de Hipólito Mejía, y salen a recorrer el país. En el 2003 se creía que le ganaba cualquiera al PRD, porque las filas, la crisis de los combustibles, la inflación, los precios, la canasta familiar, era una bomba de tiempo, la tormenta perfecta. El candidato electoral del 2000 había sido Danilo Medina, quien perdió de Hipólito. Sale Danilo, y me consta, porque yo, siendo un joven que todavía no tenía los 18 años, pero iba a votar ya para el 2004, anduve en recorrido con una persona que, Pablo Olmo, había sido diputado y de todo, y anda en unas comisiones hablando con los compañeros y recorriendo el país temprano. Estamos hablando del 2003. ¿Qué pasó? Cada vez que iban a un pueblo, cada vez que se iba a reunirse con una estructura de un municipio, y cada vez que se iba a reunir con un entorno social afín, porque era una crisis social muy fuerte, la referencia obligada sobre un buen gobierno en la República Dominicana, pero más en ese momento, era la del 96 al 2000. Y Danilo había sido el candidato, Leonel estaba casi, para que lo sepan, semi retirado en Funglor. A mí me consta. ¿Qué pasó, Suazo? Que cuando iban a los sitios, la gente le decía, escúcheme, sí, Danilo iba a dar el discurso, escúcheme, ¿y dónde está el que fue presidente? Leonel no estaba, para que lo sepan, Leonel no estaba en los asuntos estructurales del partido como tal, se lo digo yo. Y el presidente puede decir cualquier cosa. No, Leonel no estaba en esos temas. Leonel estaba en los temas académicos y la estructuración y dándole fortaleza a una de sus grandes ideas, y por decirlo así, uno de sus nichos y grandes aportes a la cultura universal, latinoamericanista y dominicana. Un think tank en República Dominicana como nunca había existido. Un centro de pensamiento como lo es la Fundación Global Democracia y Desarrollo. Estaba en eso el presidente Fernández, y es a Funglode y es allá que van a buscar a Leonel a decirle, mire, cada vez que salimos a la calle, Leonel no andaba en esos recorridos, ni estaba en ese esquema. Cada vez que salían a la calle, te lo digo, porque gente que anduvo en esos recorridos dice, oye, la gente decía, y los compañeros, pero que busquen a Leonel. No es a Danilo que queremos, es a Leonel. A Danilo no, oye, a Danilo no, lo decían los compañeros. Y es más, pero recuerden que Danilo estructuralmente tenía casi el gobierno en la interna de 2007, y así la gente no lo quería. O sea, los compañeros mismos del partido, excepto las capas dirigenciales medias y altas, porque hay que ser honesto, eso quería Danilo. Pero el dirigente llano, el activista llano y el que era afín al PLD llano, no quería Danilo. No quería Danilo, por eso la interna de 2007, Danilo tenía una estructura, más estructura, es más, Leonel no tenía estructura. Leonel nunca ha tenido estructura. Se lo digo yo, ahora sí, ahora tenemos la fuerza del pueblo. Leonel tiene la fuerza del pueblo. La fuerza es un partido, pero como líder, ni que de una estructura, de una corriente. Leonel ha estado siempre claro que el líder no puede encabezar el líder es de todos. Entonces Danilo tenía una estructura, Leonel no tenía. Oye, como le decían, las elecciones internas del 2007,
era fuera elecciones de los generales y los coroneles contra los rasos y los cabos. Así se llamó en Santo Domingo Norte, porque ningún dirigente casi de nivel estaba con Leonel, estábamos los de abajo, estaban con Leonel. No eran las capas altas del partido, y yo estuve con Danilo. Yo era del equipo de Danilo en esa interna, y te puedo decir que los rasos y los cabos, así era que se le llamaba a los dirigentes que estaban con Leonel. ¿Y por qué los rasos y los cabos ganan? La rebelión de los de abajo. Podemos llamar a las internas, oye, podemos llamar a las internas del PLD como la revolución o la rebelión de los cabos, rasos, y además llegar a sargento. Ahí nadie llegaba a coronel, capitán y mayor en ese interno. Ni siquiera a oficial subalterno. Pero señores, el jefe de ese proceso, uno de los principales jefes de ese proceso interno, fue Félix Bautista y de Chepe de la Dirección Central. Y fue uno de las principales figuras, por decirle que fue un proceso importantísimo interno que se ganó en base a ¿qué? Al sentimiento de la gente. Bueno, Franklin, incorpora entonces a tu bibliografía en Historia de la Ciudad Política ese texto, porque hay condensada 25 años de historia política. No, mira, es un gran legado, es un gran legado a la cultura, porque la gente lo ve porque habla del contexto de formación y de estructuración y de desarrollo de esa estructura política, pero eso es para la cultura política dominicana y Latinoamérica, porque la Fuerza del Pueblo es un partido, como diría Bosch y como dijo Bosch, de otro partido, único en América. Este sí es único en América, porque es un partido totalmente digital, nació en medio de una pandemia y, señores, va desde el 18 en 3 procesos a ser número 1, porque en el 28 va a ser gobierno. Sí. Bueno, Franklin, vamos a seguir hablando de la situación interna. Háblame de los cacerolazos. ¿Cómo tú ves? Bueno, el PRM en el 2020 se montó sobre la marcha verde. Pero una marcha verde que se hizo ver como espontánea, pero que luego lo que hacemos vida política y tratamos de ver la política no solamente como lo que tradicionalmente la gente hace, movilización, eso, sino que la vemos en el contexto de la ciencia política. Después, todos sabemos que había una serie de comunicadores comprometidos con el PRM que fueron quienes gestionaron desde la llamada supuesta sociedad civil, Cuchilora, Juan Bolívar Díaz, Carlos Pimentel, Edith Feble, todo ello de alguna manera fueron los articuladores de este movimiento que se llamó a la Marcha Verde y sobre la cual se montó el PRM. Pero yo he visto en las últimas semanas manifestaciones que para mí son espontáneas de los cacerolazos. Incluso en estos días yo estaba viendo televisión y de pronto me llama mi esposa Gisela: oh, Francisco, oye, vamos a salir. Y digo, ¿qué es lo que pasa? Oye, están tocando cacerola en un sector de clase media que no es usual, como los casi cascos. Y yo dije, bueno, háblame. Tú que eres de la ciencia política. Miren, hay algo que es elemental en la política ya científica, y es la criptación, la ruptura o la desafección de la sociedad con los gobiernos, y a veces hasta con la estructura política. Cómo el pueblo se va separando fruto de la realidad política que está viviendo de quienes dirigen y quienes administran las cosas públicas. Eso se llama desafección política. El PRM, recuerden que, para que lo sepan, lo que pasó con el PLD en las internas del 2019 y luego lo que pasa en las elecciones del 2020 no fue puramente desafección política. Quiero que sepan que si usted entrevistaba o encuestaba a agentes sobre cómo veía el manejo del gobierno a nivel de la administración del gobierno al PLD, no tenía quejas, o las quejas no eran tan abundantes. Pero sí la fractura interna, la ruptura interna, porque yo era PLDista. Y quien te entrevista era PLDista.
O sea, éramos dirigentes, cuadro de nivel de vicesecretario, miembro de la dirección central o del comité central, como se llamaba ahí, del comité ejecutivo de Santo Domingo Norte, o sea, teníamos temas a nivel de que y figuras elaboradas con una vida entera, mi niñez, mi vida y mi juventud, se le entregué yo al PLD, señores. Entonces, y yo salgo estando en el gobierno, porque yo no estaba de que, no, yo estoy descontento, pero yo era un jefe, igual que lo eran otros. O sea, eso es muy difícil que se dé, que un partido estando en el gobierno se le va a medio gobierno en contra. Y gente con compromisos económicos, hasta para enfermedades que tenían que cubrir, señores, terminaron peleando, pero por un objetivo diferente al que usualmente la gente ahora mismo está peleando. La gente ahora mismo siente el dolor por una economía que está acabando con la canasta básica familiar. La gente siente el dolor por una realidad y un manejo a nivel de los cuerpos que está encima de la Policía Nacional, que ha sido una reforma fallida. Estamos ante una policía que debe ser la peor policía que ha tenido la República Dominicana en tantos años. Estamos ante una realidad energética en la República Dominicana como nunca antes vista, desde el punto de vista de la generación, producción y distribución eléctrica, con una factura abusiva y con un mal servicio que hasta en temas vitales para el Estado, como es el Metro de Santo Domingo, se ha ido la luz. Pero no es eso. Y el tema de los combustibles usuales para la cocción de los alimentos, que ese tratan de mantenerlo porque la presión social sería más fuerte, pero es la movilidad de la gente. Lo que tú dabas hace menos de 6 meses, 253 pesos por un galón de combustible, hoy tiene que dar 340, 300 y pico, 300 y tantos pesos por un galón de gasolina. Ya uno está que nivel parece. Bueno, pero lo grande es que anuncian que la van a fijar en un intervalo que solamente son 3 pesos menos, y decían que la subían. ¿Por qué la acreditación de la gente? ¿Por qué la gente está desafecta con el PRM? Porque le mienten al pueblo en su cara. La gasolina sube porque ¿suben qué? El petróleo. El petróleo. Y el petróleo sube por los conflictos que hay en los países productores y el Golfo y la guerra de Irán, etc. Sin embargo, aquí no baja cuando baja. Aquí sí sube cuando sube, pero no baja cuando baja. ¿Y qué pasa cuando la gente común y corriente, que no tiene que ser un ducho, un intelectual, un ilustrado en los temas de combustible y demás, hasta los niños que amamantan saben que todo lo que sube tiene que caer? Y si tú me subes el combustible, porque sube el combustible, cuando baja, ¿por qué no baja? La realidad es que los combustibles aquí, fuera de la promesa de campaña que hizo el PRM de que los impuestos a la gasolina en la República Dominicana son de los más altos y que ellos lo iban a bajar, y que tenían hasta una persona que ni Albert Einstein en materia de combustible tenía mejor fórmula que él, que era Ito Bisonó. ¿Y qué pasó con los combustibles? Ni la fórmula de Ito funcionó, mucho menos las estrategias del gobierno, y encima de eso, este es el único gobierno que todo lo que sube no baja. ¿Qué quiere decir eso? Que la gente ha sentido dolor en todos los esquemas que tienen que ver con su realidad de vida. No hay mejores condiciones de vida a nivel del agua potable. Señores, en un país que ha visto grandes lluvias, inundaciones catastróficas para la República Dominicana, y en menos de un mes hay sequía. O sea, sequía no, desabastecimiento de agua. ¿Y cómo va a ser que un gobierno que prometió solución a todo en menos de un año, ni el agua potable es retenida en este gobierno? Es decir, que hoy hay una tormenta que inunda el país y en un mes no hay agua. ¿Por qué no hay agua? Porque no han sido capaces de estructurar, planificar nada que sea favorable a la República Dominicana. Yo quiero que la gente me diga un aspecto en que haya incidido positivamente. En la movilidad se creó un teleférico de Santiago que no pasa por los barrios populares de Santiago, y el teleférico tiene que moverse vacío. Se está haciendo monorrieles. ¿Qué significa un monorriel? Un tren de una sola vía que va y viene por la misma vía. En una sociedad como esta y en una zona que es la que más crece del país, como la zona oriental, ¿cómo tú vas a un monorriel? Tienen que hacer un metro.
2 vías, porque eso va a ser insostenible, y casi la misma proporción que lleva a hacer un monorriel con un porcentaje no menos de un 25%, me dice un especialista, tú terminas haciendo las 2 vías. ¿Por qué hacer una? No hay planificación, no hay una visión de Estado como tal estructurada. Entonces la gente está desafecta al gobierno del PRM. Hoy esos cacerolazos, esas convocatorias y esos temas que se están realizando en la República Dominicana es fruto de la ineficiencia, ineficacia y mal manejo de la cosa pública por parte de quienes hoy dirigen el Estado Dominicano. Definitivamente, te puedo decir, ¿lo puedo decir como lo dice la gente? Sí, sí. No saben lo verdad. O sea, cuando usted encuentra que de cada 10 ciudadanos, 7 te dicen, no saben lo verdad. Bueno, amigo, por favor, suscríbase a nuestro canal para nosotros poder seguir produciendo este tipo de contenido. Aquí decimos que tratamos de hacer comunicación para un mundo mejor, para una sociedad mejor. ¿Cómo se traduce eso en términos, cómo se traduce lo que tú acabas de decir en términos del posicionamiento político de los partidos? Mira, los partidos políticos, los partidos de oposición y el partido que tenga gobierno, tienen un gran compromiso y es hacer que la gente crea. Pero yo hago un paralelismo y guardando la distancia, siempre vamos a la historia de lo que somos como occidentales, la religiosidad. Desde los tiempos antiguos hasta la época contemporánea donde vivió, se predicó sobre un Mesías, guardando la distancia, repito. Un ser humano que sería Dios y sería hombre. Hablo el profeta Jeremías, hablo Isaías, desde los tiempos de Moisés, etc. La gente siempre buscó la esperanza de algo que pudiese cambiar su realidad de vida. En este caso, los dominicanos no quieren un Mesías. No, el dominicano no quiere un Mesías, ni quiere un Dios, ni quiere un Salvador. El dominicano quiere estabilidad económica, el dominicano quiere crecimiento económico, el dominicano quiere algo que es vital, distribución de la riqueza, que poder vivir bien, poder mejorar su condición de vida, poder ser feliz. ¿Y qué pasa con eso? Hay 2 partidos en oposición que están jugando con eso y hay uno más que otro. Hay otro que dice, por ejemplo, el caso del PLD. Los gobiernos del PLD, en ese partido han gobernado 2 presidentes, uno 3 mandatos y otro 2. Ellos dicen, los gobiernos del PLD cambiaron la realidad de vida de la gente. Yo creo que sí. Fueron buenos gobiernos. Y entonces la discursiva del PLD es los gobiernos en plural, sin mencionar a nadie, ¿verdad? Porque a ellos les conviene, porque sí, efectivamente en los gobiernos del PLD se mejoró la calidad de vida de la gente, pero ¿en qué gobierno? ¿Cuál ha sido el gobierno que mejor distribuyó la riqueza internamente en la República Dominicana? ¿Cuál ha sido el mejor gobierno si usted se va a un análisis crítico, científico de la historia de la República Dominicana? Los gobiernos, sí, se lo podemos aceptar porque efectivamente era el PLD como partido que dirigía las cosas públicas. Entonces el PLD tiene algo, tiene la historia de los gobiernos del PLD, pero no tiene al gobernante de esos gobiernos. O sea, no es un Mesías para la sociedad, pero todo el mundo sabe que cuando Leonel gobernó, trajo estabilidad política en el 96, trajo estabilidad económica en el 90 y en el 2004. Y la peor crisis moderna de la historia de la humanidad, parecida a la Gran Depresión y quizás peor que la Gran Depresión, fue la crisis del 2007 de los commodities y demás en Estados Unidos. De la Gran Depresión de 1929 en Estados Unidos. Escúchame que pensé que estaba dando una clase. La Gran Depresión de 1929 de Estados Unidos, pero que fue una gran crisis que sacudió al mundo. En ese momento ya podíamos decir que había una especie de globalización, porque fue fuerte lo que se vivió y sacudió a la República Dominicana, porque la industria azucarera mayormente dependía de Estados Unidos. Sus mayores compradores en ese momento se exportaba mayormente para Estados Unidos. ¿Y qué pasó? Entonces, cuando Leonel ha gobernado, ha traído
estabilidad del sistema democrático, paz social y estabilidad económica. Y ha sabido sortear quizá la peor crisis del mundo contemporáneo, que fue la del 2007. Los gobiernos del PLD. Sí. ¿Y quién ha sido el mejor presidente? ¿Quién ha sido el hombre que supo navegar en las aguas turbulentas? ¿Qué gran crisis ha enfrentado un presidente actual a escala mayúscula que haya quebrado la mayoría de los gobiernos del mundo y haya puesto en jaque el sistema financiero internacional? Pero sin embargo, que se planificó, se estructuró y hubo una visión que nos mantuvo creciendo a pesar de que casi toda la economía de América Latina y el mundo decrecía. Entonces, aquí hay un detalle, Suazo. Fue en la administración del doctor Leonel Fernández donde la sociedad dominicana salió de una crisis política, la del 96. Salió de una crisis económica que nos podía llevar a una guerra civil interna, como estaba pasando aquí con los precios y la gente volviéndose loca. Y luego la gran crisis mundial, que la República Dominicana fue quizás el país que más sorteó o que mejor sorteó la crisis, que llevó al traste, creo que fue en ese mismo año que le dieron al presidente Fernández el premio al mejor presidente del mundo. Y la gente no recuerda eso. ¿Ustedes recuerdan el premio de mejor presidente que le dieron al presidente Fernández? Entonces, nosotros estamos ante una realidad. Bueno, el PLD está buscando la forma de subsistir y sobrevivir. Pero yo le voy a decir algo, mi lectura como politólogo. Algo que nos enseñaron a nosotros en ciencias políticas, que me enseñaron a mí, es que los partidos tienen un fin principal. ¿Y cuál es el fin principal de un partido? Llegar al poder, para desde el poder hacer las transformaciones que entiende ideológicamente que son necesarias para ¿qué? El bienestar de la gente, para que la gente viva bien y sea feliz. Adivinen qué. Tema no adivinen, se lo voy a decir. Hoy el objetivo del PLD no es llegar al poder. Quizás es que otro no llegue. Y cuando un partido pierde la esencia de su fin y objetivo ulterior o último, no tiene razón de ser. Y yo, y me excusan, se lo digo literalmente a mis amigos y hermanos del PLD. O sea, si el objetivo del liderazgo de ese partido, o del principal líder de ese partido, y de la cúpula de ese partido, no es llegar al poder, y no es ni subsistir en última instancia, es que otro no llegue, no hay razón de ser, porque los partidos están hechos para canalizar, viabilizar y aspirar a mejorar, dirigir y hacer feliz a la gente. Y ese no es el objetivo del PLD en este momento. Por el contrario, la Fuerza del Pueblo como partido político, opinando, planificando, idealizando, estructurando políticas públicas en diferentes vertientes de las necesidades de la realidad del pueblo dominicano, con una persona con experiencia, una persona con conocimiento y con visión y planificación, y que quizás junto con una institución que dirige ha sido el único que se ha atrevido a planificar la realidad de vida de la República Dominicana hacia el bicentenario de la República, con algo que se llama RD 2044, con obras, con leyes y con todos los aspectos institucionales, estructurales y de manejo público en favor del desarrollo de la República Dominicana. O sea, cuando tú ves que en el debate nacional no se habla del desarrollo de la República Dominicana, este gobierno actual, ¿cuántas veces ha utilizado Luis Abinader la palabra el desarrollo de la República Dominicana? Eso está fuera de su léxico. Pero el PLD, ¿cuántas veces te habla a ti del desarrollo de la República Dominicana? Porque la Fuerza del Pueblo, porque Leonel, porque esto, lo otro, no. O sea, es la Fuerza del Pueblo el único partido que está teniendo su oído en el corazón del pueblo. Es que lo que necesita el país para su desarrollo es esto. O sea, cuando la gente de a pie, cuando la gente del pueblo, la gente llana, el dominicano que le interesa
su nación, ve eso, dice, pero espérate, todo el mundo está hablando, yo iba a solucionar lo de la delincuencia, pero han pasado cosas que no me han permitido, pero tú no dices cómo la vas a resolver ni cuál es tu visión para resolverla. El otro dice que porque aquello se me llevan una gente se juramentó, etcétera. O sea, no hay una visión del país. O sea, esa es la fuerza del pueblo, desde mi punto de vista. El partido que tiene una visión real de desarrollo nacional de la República Dominicana, porque viejas no son las personas, no es la persona, no es la edad de la persona que influye en su criterio y su pensamiento, lo que debe de ser moderno, actualizado y pensado en la necesidad de la gente, son las ideas y la fuerza del pueblo con un líder visionario, con modernidad y estructuralmente actualizado, indudablemente que es Leonel Fernández. Entonces aquí hay un problema con los partidos políticos y una crisis de objetivos reales sobre qué necesita el país para solucionar sus grandes males. Hay una crisis. Tú no te puedes sentar con ningún presidente o secretario de un partido que te hable a ti o con la mayoría, sobre cuáles son los elementos esenciales rumbo al desarrollo de la República Dominicana y cómo lo pueden solucionar. Entonces, cuando yo veo eso, que es la fuerza del pueblo que está pensando realmente en cómo mejorar la calidad de vida de la gente, cómo vamos a desarrollar la nación dominicana, simplemente tengo que sentirme orgulloso. Orgulloso de pertenecer, ser afín y de haber tomado la decisión correcta de dejar lo que conocía desde mi niñez y emprender este nuevo proyecto que se llama La Fuerza del Pueblo en favor de lo mejor de la nación dominicana. Partiendo de ese panorama y dado el hecho de que la Junta Central Electoral en su potestad reglamentaria ha prohibido la publicación de encuestas hasta llegar a cierta fecha. Sin embargo, todos sabemos, lo sabes tú y lo sé yo, que hay sectores económicos que hacen encuestas porque periódicamente necesitan saber cuál es la realidad política para saber hasta sus inversiones, qué invertir, en qué no invertir. Entonces, en las redes sociales se habla, yo te hago la pregunta a ti como politólogo, que quizá maneja más información que yo, se habla de que la fuerza del pueblo anda por alrededor de 1.43, 43.5, el PRM un 39 y el PLD un 9. ¿Es eso cierto o tú manejas alguna otra información diferente a esa? Mira, la realidad es que el candidato de la fuerza del pueblo realmente anda, que en este caso sería Leonel Fernández, o el más visible, porque eso es lo que pasa, anda por más de un 40%. Y eso casi toda la medición, y por eso la premura del PLD de recomponerse lo más que pueda y de sacar un candidato que le anime a ellos a que Leonel no siga adelantando. No ellos adelantar, porque el problema del PLD, del objetivo, está distorsionado, por eso lo explicaba. Y en el caso del gobierno, de ver cómo ellos solucionan su criptación interna lo más rápido posible, es fruto de eso. Pero Leonel como figura, Leonel como producto político, porque es el más conocido de los candidatos que están, en realidad tiene un capital político acumulado, diferente a como dice o como han dicho otros, que Leonel tiene tanto años aspirando, no, se llama capital político acumulado de ciencia política, porque lo que tú lo ves como algo que lo quiere poner despectivo es una de sus grandes fortalezas y ventajas, porque como le decía, de los profetas que predicaron a un Mesías y demás, al final, con todo y la prédica y todo lo bueno que enarbolaba el cristianismo, ¿qué tuvo que pasar? Tuvo que venir aquí a la tierra y estar vivo y ser crucificado y morir por todos nosotros, y aún así hay gente que no cree. Sin embargo, ¿cuál es el mayor mensaje de eso? ¿Predicar con qué? Con el ejemplo. Y el ejemplo que la gente tiene sobre un tipo que manejó bien el Estado, que progresó el país en sus gobiernos y que la realidad de este país cambió favorablemente, indudablemente, que es Leonel Fernández. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que realmente Leonel, él como individuo, está por encima del 40%. Ahora, ya el partido como tal,
Porque, ¿qué pasa? Oigan esto. Ningún candidato del PLD llega a 10%. Pero ningún candidato del PRM, él llega a 30%. Oigan esto. Todos los que aspiran en el PLD no llegan a un 10% fuera del PLD. Y ni tanto los que son del PRM al día de hoy real. David Collado, real, él como David, sin el PRM, no llega a un 30%. David. O sea, yo David Collado sin PRM, que fuera un ciudadano común aspirando. Pero Leonel sí, él como él, tiene un 40%. Mira. O sea, escúchame, ¿qué quiere decir eso? Que Leonel es el producto político con más capital político acumulado. O sea, si usted pone figuras sin el partido, Leonel está allá. A la cual el trabajo de la Fuerza del Pueblo como partido, que ahí tenemos que colaborar todos, que se empareje, se acerque lo más posible. ¿Qué? El partido al candidato. Que es un problema que no lo tenemos, que lo tenemos nosotros, pero el problema de otros partidos es que su candidato no llega al partido. Ninguno del PRM llega al porcentaje real del PRM, ni ninguno del PRD llega al porcentaje real del PRD. O sea, nosotros tenemos la ventaja de que al tener el mejor producto del mercado, podría ser que sí el candidato arrastre al partido. Por ejemplo, tú no te sabes cuál es el grupo empresarial importante, dueño de la Coca-Cola, pero en el mundo entero conocen el producto. En este caso, no es que se tiene la Coca-Cola, pero tenemos el producto. Se tiene un buen producto. Se tiene un buen producto, el más conocido, y además es un producto como probado. O sea, tú puedes decir lo que sea. Un gestor de crisis. Estamos hablando de que el mejor o los mejores gobiernos en medio de catástrofes y crisis han sido los del presidente Fernández. Desde George. Mira, pero parece que hubieron declaraciones alentadoras de Johnny Pujol, el secretario general del Partido de la Liberación Dominicana. Un hombre joven. Sobre las alianzas, porque él dice que lo natural es que los partidos de oposición, si ellos quedan en segundo lugar, la Fuerza del Pueblo lo apoya a ellos, y que si la Fuerza del Pueblo queda en segundo lugar, ellos apoyen a la Fuerza del Pueblo. Me parece que ese es un pronunciamiento razonable, lógico y prudente. Ahora, hay que ver qué piensa la cabeza de ese partido. Mira, el problema del PLD, lamentablemente, es Danilo Medina, porque todo gira, se mueve y respira en ese partido en torno a él. Y el que tiene más o menos cierto o un poco de independencia le pasa como a Francisco Javier, que inició hasta despachando como asistente gente del entorno de Danilo, andaba con Francisco todos los días y hoy ni se comunica. Bueno, no, pero está con Francisco Javier, Carlos Páez Pérez, Carlitos Páez Pérez está con Francisco Javier. Pero yo creo que en el fondo Danilo es un político a carta cabal. Y yo creo que las circunstancias políticas son las que dirán, como decía usted, el hombre es él y sus circunstancias. Yo creo que las circunstancias políticas dirán en un proceso de alianza, si fuera necesario, cuál sería la mejor decisión. Porque ¿cuál es la ambición de los partidos de oposición? Desplazar del poder al que tiene el poder. O sea, servir de instrumento para que el pueblo desplace del poder al que está en el poder, si no lo está haciendo, más si lo está haciendo mal. Y más si lo está haciendo mal. Mira, es que, por ejemplo, por más disgustado, por más difícil y por más amargo que sea el trago entre un PLDista y un fuercista, somos hijos de la misma vara. Somos hijos del pensamiento ideológico del profesor Juan Bosch. No como fundador histórico, como le pasó a otro partido político. No, inclusive hasta ese mismo partido tiene la misma tesitura que el PRD de Miguel Vargas. Pero nosotros somos hijos del mismo pensamiento político. Y la realidad de la vida de muchos PLDistas y del país cambió en los gobiernos del PLD dirigido por Leonel Fernández.
Y la gente sabe que el Leonel goza de ¿qué? De ser un tipo que cumple sus acuerdos, de ser un hombre responsable de su palabra. ¿Qué quiere decir eso? Que el odio visceral que han fomentado algunos y la discordia que hay no puede ser mayor que el sentimiento por mejorar y sacar al país del estancamiento en que esté en estos momentos. O sea, ¿cómo va a ser que yo sentirme mal con el hermano, con el amigo, que es lo más que podemos ser entre aquel partido y este partido y el partido Fuerza del Pueblo? Son hijos de la misma naturaleza, una división, una separación. Entonces, la unificación de las estructuras cercanas a vos es verdad que darían un ritmo de competencia más positivo a la Fuerza del Pueblo, pero hay un detalle: la Fuerza del Pueblo tiene que estar prepararse y trabajar para no pensar en la futura alianza que pudiera tener o no con un partido político X, sino cómo llegar al corazón de la gente y que la gente entienda que es necesario salir del gobierno a través de la Fuerza del Pueblo, porque por más alianza que se haga y por más que se haga, la gente al final que decide, la gente es lo importante. Y en este caso puntual, que la madurez llegue e ilumine las mentes de los líderes políticos sería lo que muchos entendemos como prudente y viable. Pero hay que estar preparados para todo, porque vuelvo y le digo, mientras el objetivo de un partido político X no sea llegar al poder, cualquier cosa podría pasar. Bueno, yo creo que a pesar de los líderes, la unificación de la familia Bochita se va a ir dando de cualquier circunstancia, o se va a ir dando de manera natural, porque como tú dices, todos somos hijos del pensamiento de Bosch, y al final vamos a ir haciendo conciencia de dónde es que realmente descansa el verdadero legado de Bosch. En el programa anterior, Franklin, no hicimos algo que siempre acostumbramos a hacer, y es darte la oportunidad para que tú dejes un mensaje final a nuestra teleaudiencia fiel de Saleca TV, Canal 10, Telecable El Cercado, que abarca Vallejuelos, Dos Valles, El Cercado y Las Matas de Farfán, y también al público que sigue a nuestro canal de YouTube, Ventana Cultural, @Ventana Cultural RD. Así que ahora, para subsanar esa falta del programa anterior, tienes la oportunidad de dirigirte a nuestra teleaudiencia con algún consejo que tú quieras dar o algo que quieras compartir. Mire, yo le puedo decir, aquí ha sido un programa muy completo, gracias por la invitación. Hemos hablado de los aspectos de la vida, inclusive de la primera infancia hasta la adultez, los temas políticos nacionales e internacionales, los principales conflictos. ¿Y qué le puedo decir? Mire, a los jóvenes y a los que me escuchan, traten de ser la mejor versión como persona, como seres humanos, traten de ser la mejor versión posible. Siempre pensando que lo más importante es la gente en lo positivo, la gente de bien, que por cierto, los pueblos que tú has mencionado son gente que culturalmente yo lo asocio con la bondad, con la humildad, con el buen trato, con el hombre de llano, de pueblo, humilde, sencillo. Tengo muy buenos recuerdos de los amigos y las personas que he tenido de esas áreas, incluyéndolo a ustedes, que son estrellas de personas, un matrimonio ejemplar, que son dignos de admiración por todo lo que lo conocemos. Entonces, ¿qué le quiero decir? Traten de ser la mejor versión posible. A los jóvenes estudien, a los que son mayores enseñen, nunca dejen su sabiduría guardada, siguen siendo esa fuente de aprendizaje, de entendimiento y de enseñanza para nosotros, que a pesar de tener tal vez un mundo intelectual más completo, pero nunca está de más la sabiduría empírica, lo vivido, el conocimiento llano. Yo, como joven que ha vivido procesos importantes en su vida, que no ha sido fácil, yo soy uno de 7 hermanos y era asistente de mi mamá. Por momentos de mi vida me tocó hasta inscribir a mis hermanos en la escuela, me tocó hacer cosas que eran de adultos, aconsejarlo hasta ellos cuando se dividieron de que no vendieran hasta la casa, que
que después yo mismo la podía necesitar y hoy los dos viven en esa casa, uno abajo y otro arriba. Y le puedo decir que sean la mejor versión de ese ser humano posible, se lo repito. No se cansen de hacer el bien, no se cansen de buscar el bien y no se cansen de hacer el bien por la sociedad. Cooperen con los que lo necesitan, ayuden al que pide ayuda y al que necesita ayuda, y quizás el que no la pide necesita más que el que la pide, que por eso mucha gente ha dejado de ser noble y dócil, porque le han abusado. Pero nunca se cansen a pesar de lo que pasa, a pesar del maltrato de otros, a pesar de la mala fe de otros, a pesar de la cizaña de otros. No cambie un corazón noble, bondadoso, corazón de bien por el mal, porque el bien con acciones constructivas y positivas, por más que el mal se vea fuerte, con las acciones del bien podemos vencer el mal. Este es un país que necesita de tu fuerza de voluntad, un partido que necesita de un carácter positivo, un país que necesita la unión de todos los dominicanos por el bienestar de una sociedad que va colapsando con antivalores, que va colapsando con malas decisiones, inclusive electivas, que va colapsando porque muchos estamos pensando que yo bien, soy un hombre bien en mi esquina, no me meto con nadie. No, la unión de muchos buenos hace que la mayoría sean buenas, pero el aislamiento de un bueno hace que la minoría mala sea la que sobresalga. Y en este caso, le doy gracias a Suazo, a todo el equipo de producción, vuelvo y repito, a las comunidades que son fieles televidentes y a la diáspora y las redes globales que ven esto, diciéndole que, y les repito de nuevo, sean la mejor versión positiva de ustedes. Sean, porque nadie puede agregar un poco más de tamaño, como dice la Biblia, a su estatura, ni quizá más años de lo que Dios tiene designado. Pero con la fuerza del bien, venceremos el mal en la República Dominicana. Bueno, amigos de Ventana Cultural RD, nos vemos en una próxima entrega. Hasta la próxima. Un honor.